Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para encender las neuronas con la aventura de la ciencia y el pensamiento. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Silvina? Hoy hablaremos de las neuronas que encienden nuevas ideas y del hallazgo notable de un científico mexicano. Así es, de hecho, se habían descubierto las neuronas responsables de la empatía, las neuronas relacionadas con la voluntad y con la gratificación. Pero hoy estamos hablando de algo nuevo. En la segunda parte de una interesante conversación, el doctor Ranulfo Romo, destacado investigador mexicano en neurociencia, le cuenta a Pepe Gordon la historia de un descubrimiento que hará historia en torno al estudio de las neuronas. Esto tiene que ver con un hallazgo que está ocurriendo en estos días. Y esto me parece fascinante porque el día de hoy mismo, en tus crónicas cerebrales... No las tenía todavía. Sí, esas. yo sé, pero en tus crónicas cerebrales va a entrar este día Por supuesto. como algo importante en términos de hallazgos Yo de creo que cierto sí. grupo de neuronas. Sí. Háblanos de esas Mira, neuronas. Te voy a comentar muy brevemente porque no quiero también Sí, aburrirte sí, sí, a sí. tu auditorio, ¿no? Hace más de 25 años, con un colega alemán, él y yo descubrimos, por cierto, por azar, porque andábamos buscando otra cosa. Andábamos buscando las neuronas que tienen que ver con la voluntad. O sea, cómo genera el cerebro un movimiento voluntario, internamente generado. No aquel que es disparado por un estímulo externo, como cuando vas por la calle y te grito, Pepe. Sí, sí. Esa información la procesa el cerebro y tú volteas la cabeza para ver de dónde vino ese sonido. Y eventualmente puedes decir, es Ranulfo que me está llamando. Tú generas un movimiento voluntario disparado por un estímulo externo. Pero también lo podemos planear cuando llegas al semáforo. Tu cerebro te dice, luz roja. Detén tu coche, Pepe, porque si te vas te pueden machucar por ahí. Pero después estás viendo la luz roja, tienes detenido tu coche, se vuelve verde y ya te dice inicia un movimiento voluntario planeado, ya preparado por una señal externa. Pero hay otras muy bonitos movimientos que tú los generas. No hubo nada. Sí hubo algo. Probablemente un poquito de ruidito en tu cerebro te dispara un movimiento voluntario y te vas a agarrar un vaso con agua o agarras el teléfono para marcarle a... ¿De dónde vino esa información? Es un movimiento voluntario internamente generado. Y hay una situación muy dramática en la vida del ser humano, que cuando se mueren estas neuronas del cerebro, se llaman las neuronas dopaminérgicas, que están en la base de nuestro tallo cerebral, el sujeto, lo que tú ves es el síndrome del Parkinson, la enfermedad de Parkinson, y que la has visto, y creo que todo tu auditorio ya sabe lo que es la enfermedad de Parkinson. El sujeto tiene temblor y tiene dificultad para generar movimientos voluntarios, pero la gente no le ha prestado atención que el sujeto es inexpresivo. No le prestan mucha atención a eso. Lo saben los neurólogos, que el sujeto es inexpresivo, de tal suerte que cuando pasa algo interesante enfrente de ti y tienes Parkinson, ni prestas atención, no te importa. Entonces, Wolfram Schultz y yo andábamos buscando el mecanismo de los movimientos voluntarios. Ajá. Y nos pusimos a estudiar estas neuronas y ni una maldita de estas neuronas tenía que ver con la voluntad, con la generación de un movimiento voluntario. Y lo que descubrimos es que esas neuronas tenían que ver con la gratificación. Tú generas conductas motoras voluntarias porque tú quieres gratificación. Tú fuiste a buscar ese vaso con agua porque necesitabas un poco de agua. O tú me marcas por teléfono porque querías hablar conmigo. De alguna forma es la gratificación que busca tu cerebro. O cuando vas a comer, te echas algo a la boca y dices, no es solamente por alimentarse, sino es el placer de degustar algo. Entonces encontramos que estas neuronas tenían con la gratificación. Y se ha disparado enormemente el mundo de buscar los mecanismos de la gratificación, porque tiene que ver con todo. Carlos Slim, estoy seguro que lo que menos le importan son todos sus millones. Probablemente sí le importan, ¿no? Pero lo que le importa son las operaciones que hace que le dejan una gratificación. Sí, 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 claro. O si tú eres escritor o si yo soy científico y ando buscando algo. Y lo que acabo de descubrir con esto, y me gusta mucho esto, porque yo dejé este campo, lo dejé porque no me gusta a mí estar con la bola, con mucha gente que están investigando lo mismo. Entonces, cuando se explotó este territorio, esta línea de investigación, muchos científicos se fueron para allá, incluyendo mi amigo, y yo me fui en otra dirección. Me gusta estar solo, porque hay más probabilidades de hacer una observación interesante,
Pero hace algunos años tenía un estudiante de doctorado, que ahora ya es investigador de la UNAM, Víctor de la Fuente. Le dije, Víctor, te voy a enseñar cómo registrar estas neuronas, porque yo estoy seguro que tienen que ver no solamente con la gratificación, sino con la percepción. Se trata de las neuronas que dan color a la vida, las neuronas que encienden la percepción, el conocimiento. Seguiremos conversando con Ranulfo Romo sobre este importante hallazgo, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Pues querida Silvina, sorpréndenos con la creatividad de los científicos mexicanos, con las neuronas del conocimiento que encienden nuestros supersabios. En esta ocasión nos fuimos al Instituto Politécnico Nacional, donde están desarrollando un software que permitirá diagnosticar leucemia infantil. Me imagino que con un procedimiento distinto, ¿no? Porque de alguna manera ya se debe haber hecho, pero ¿cuál es lo distinto de este procedimiento? Lo relevante está en que los procedimientos que se usan normalmente llegan a tardar hasta 4 semanas. En cambio, con este nada más van a ser 3 minutos. Y en caso de que resulte positivo el resultado, pues se va a poder iniciar de inmediato el tratamiento. Eso es muy importante, querida Silvina. Veamos cómo lo hacen. En la CIME Zacatenco hemos desarrollado un software para la detección de leucemia linfoblástica aguda, conocida como leucemia infantil. Este software está basado en técnicas novedosas basadas en lógica difusa y redes neuronales. Una ventaja que se tiene es que el método tradicional clínico tarda hasta 4 semanas, debido a que el especialista tiene que hacer todo manualmente para emitir un diagnóstico. En cambio, nuestro software lo puede realizar de entre 2 y 3 minutos, dependiendo el tamaño de la imagen que se está introduciendo al propio software. Esta imagen es tomada bajo el microscopio de un análisis de médula ósea. Nuestro método decide qué características tiene la imagen, las procesa y emite un resultado, y con un grado de eficacia del 98%, diciéndonos en qué etapa de la leucemia se encuentra. Estamos considerando las primeras etapas del desarrollo de la leucemia, que para nosotros son más significativas. No queremos sustituir al especialista, eso es imposible. Hemos pensado en la realización del software, que debe de ser considerado como un preanálisis para futuros tratamientos. No se puede dejar de subrayar la importancia de la detección temprana de una enfermedad. Muchas gracias, Silvina, por esta nota. Nosotros seguiremos explorando ideas audaces. Después de un corte, regresamos con el doctor Ranulfo Romo para hablar de la historia de un hallazgo sobre las neuronas de la percepción y el conocimiento. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con la historia de un hallazgo en la investigación cerebral sobre las neuronas de la percepción y el conocimiento. En el síndrome de Parkinson se pierde, entre otras cosas, la capacidad de atención. El doctor Ranulfo Romo, destacado científico mexicano, conversa con Pepe Gordon sobre el proceso de construcción de la realidad y las neuronas que son clave para percibir o dejar de percibir. Nos pusimos a estudiar estas neuronas, acabamos de terminar el análisis, que lo dejamos ahí, cocinando ese solito, y encontramos que tienen que ver con la percepción, con lo que le interesa al sujeto. Exactamente, si este sujeto con Parkinson pierde el interés, es que ya no está viendo ya no está escuchando lo que quiere escuchar. Entonces estas neuronas se encienden, Pepe, cuando estás percibiendo, y cuando están los estímulos ahí y no estás percibiendo, esas neuronas ya no disparan. Es casi como decir lo que nos hace estar vivos. Absolutamente. Más bonito es el hecho que descubrimos que tienen que ver con tu incertidumbre de detectarlo o de descubrir lo que tú quieres ver. Entonces, los seres humanos continuamente entran en esa franja de incertidumbre. No saben, por ejemplo, si lo que están viendo es lo que quieren ver. No saben si lo que están haciendo tiene algo de importante. Ni tampoco saben muchas veces si la conducta motora que están haciendo en ese momento tiene alguna relevancia, porque podría ser penalizado. Por ejemplo, si tú marcas mal tu NIP a la hora de conseguir dinero la tercera vez, se traga la tarjeta. Así es. Y tu cerebro entra en incertidumbre. Entonces, estas neuronas no solamente tienen que ver con la gratificación, sino tienen que ver con la percepción y con esa franja de incertidumbre que te lleva después
a la gratificación o a la no gratificación. Entonces, verdaderamente estoy muy contento porque creo que sí, tenía razón al inicio de las observaciones que hice con mi colega hace 25 años. Yo le decía, mira, Wolfram, estas neuronas lo que hacen es predecir algo sobresaliente que te lleva después a la recompensa. Entonces, me da mucho gusto que la gente se haya ido por el asunto de la recompensa y no hayan descubierto esto, que yo lo sospechaba. Entonces, regreso 25 años después con estas neuronas y lo que estoy tratando de hacer ahora es pegar todos estos conocimientos que tenemos sobre la percepción, sobre la gratificación, sobre la memoria, Sobre la incertidumbre. sobre la incertidumbre y cómo el cerebro ya no solamente procesa información, sino que genera conocimiento. Y en estas investigaciones también surge el problema de ver cómo en la percepción, gracias a la memoria, suavizamos la discontinuidad que tenemos en el mundo, en los objetos que se mueven. Hay una teoría muy interesante que tú estás planteando en términos de que lo que se mueve a nuestro alrededor no se mueve en un continuo, o nuestra percepción lo que hace es suavizar y darle continuidad a algo que no necesariamente es continuo. Esto me parece fascinante porque solo es observable en el mundo subatómico, en el mundo cuántico, en donde hablamos de los famosos saltos cuánticos, discontinuidades. Pero en el mundo que nosotros percibimos no solemos pensar en esas discontinuidades. Y tú mejor que yo lo sabes, porque a ti que te gusta el cine y la televisión y tú editas programas, tú puedes pasarlo muy rápido, puedes pasarlo muy lento. Pero el espectador lo que está viendo es como si fuera una secuencia. Pero son eventos discretos, que dependiendo del movimiento, la secuencia, qué tan rápido vaya la secuencia, tú lo generas, lo tomas como si fuera suavecito, pero en realidad fueron eventos discretos. Y eso es lo que creo yo que está sucediendo en el cerebro. Cuando tú crees que estás viendo el movimiento de mis manos, en realidad este movimiento de las manos, si lo pasáramos mucho más lento, verías que son eventos discretos, pero tu cerebro lo toma como si fuera un evento único. Es como si estuviéramos haciendo una construcción de la realidad, y eso, la verdad, ante el fundamento de decir, bueno, aquí la realidad existe y está afuera, es difícil a veces concebir qué tanta participación o cocreación Ese implica. es mi tema, Pepe. De hecho, cuando quiero dar una charla de divulgación, tengo 2 títulos que son los que me gustan, que los he trabajado muchísimo. Uno se llama La representación de la realidad en tu cerebro, que estás asumiendo que hay una representación del mundo externo e interno en alguna parte del cerebro. Pero hay otro todavía más bonito, que es la construcción de la realidad. Y eso es lo que hace nuestro cerebro. Eso es son maravilloso. Sí. Y esa construcción de la realidad hace que también entonces veamos lo que pueden llamarse esos momentos de ilusión de la realidad, porque en ese momento también entonces nos damos cuenta de ciertos trucos de percepción que nos hacen pensar que hay algo continuo, pero no lo hay, y ahí es donde entra el mago en ese instante en donde no viste, te presenta el truco. Lo que yo creo es que precisamente nuestra vida es una ilusión. Si lo ves desde el punto de vista visual es ilusión, ¿no? Pero también puede ser un evento fantasioso del sistema auditivo. Y los casos más dramáticos pues son el miembro fantasma. Ya se te fue tu brazo, ya te lo amputaron, pero tú sigues teniendo el brazo. Y sigues te percibiendo. te puede doler. Y tú puedes tener también sonidos en tu cerebro sin estar escuchando nada, que es el tinnitus, que son casos anormales. Pero tú también a voluntad puedes construir imágenes en tu cerebro y puedes sacarlas otra vez en forma de movimientos, de planes motores. Entonces, lo que yo creo es, en primer lugar, que la percepción, en primer lugar, es apercibirse, darse cuenta de algo. Es una construcción interna que muchas veces ni siquiera ocurre en el mundo externo, es adentro de tu cerebro. Y tú puedes escuchar cosas que no ocurrieron. Y tú puedes sentir cosas en tu cuerpo que no necesariamente requieren de que toquemos tu cuerpo. Tu cerebro lo puede recrear. Y es por eso otra vez que estas neuronas son muy importantes, las de la gratificación, pero también
las que le dan color a tu vida, que sirven para percibir y también darte sentido de lo que está ocurriendo en tu mundo externo y en tu mundo interno. Las neuronas de la percepción son las que le dan color a nuestra vida. Tal vez son las neuronas a las que apelaba Aldous Huxley en la novela La Isla. Huxley nos habla de un pájaro surrealista, una especie de loro que se la pasa diciendo atención a la atención. Así se descubren también los misterios de cómo construimos la realidad. Apasionante tema. Después de un corte, seguiremos conversando con el doctor Ranulfo Romo, pero antes vamos a la sección Experimentos con Aura Científica con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, estamos hablando con el doctor Ranulfo Romo sobre la construcción de la realidad, cómo nuestro cerebro interviene en la realidad y cómo entonces, por eso mismo, hay algo de ilusión en la construcción de la realidad. Por eso el experimento de hoy quiero que veas tú y la gente que nos está viendo en su casa, ¿qué hay aquí? ¿Qué notas diferente? Bueno, de entrada podríamos decir que este es más largo que este. De hecho, a simple vista parecería que este tiene como unos 3 o 4 centímetros más largo, pero en realidad no, en realidad es exactamente lo mismo y te voy a mostrar por qué. Este tipo de flecha, que en realidad estamos haciendo una ilusión óptica, si tú ves, es exactamente el mismo tamaño. Sí, y es muy claro, y sin embargo lo leemos de otra manera. Sí, porque la percepción de nosotros es que al estar esto aquí afuera, piensas que no es del mismo tamaño. Te están cambiando la jugada y es exactamente lo mismo. Y esto habla de algo muy interesante. Hay más vías que van del cerebro a los sentidos que las que van de los sentidos al cerebro. La construcción de lo que percibimos la estamos haciendo en el cerebro. Pues Aura, querida, muchísimas gracias. Y después de un corte, volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor Ranulfo Romo sobre el hallazgo de las neuronas del conocimiento, las neuronas que encienden la percepción. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con un tema de electricidad e imaginación cerebral. ¿Cómo se enciende nuestra propia percepción? ¿Cómo se encienden las neuronas del conocimiento? Pepe Gordon conversa con el doctor Ranulfo Romo, destacado científico, miembro del Colegio Nacional, sobre el reto que tiene el cerebro cuando se sale de los lugares comunes. A veces esa construcción se vuelve también una cárcel, porque estás viendo lo que quieres ver y en un debate político siempre estás viendo que triunfa el político con el que tú tienes afinidad. Por supuesto. ¿No? Pero ¿cómo se logra también abrir esas cajas perceptuales de alguna suerte para arriesgarnos a otras construcciones, para contagiarnos también de otro tipo de construcciones? Es que hay dos mecanismos. Yo tenía un maestro, ya cuando me regresé a México, en la Universidad Johns Hopkins, y me decía, Ranulfo, yo soy memoria prácticamente. A mi edad ya no me importa oír cosas o ver cosas, porque tengo tanta información en mí, tanto conocimiento, que con eso me basta. Pero tu memoria también es muy traicionera. A veces genera lo que se llaman tus sesgos, Claro. tus prejuicios. Tú ya vas con una idea determinada y tú ya solamente quieres ver una cosa o quieres escuchar una sola cosa. Y ya no te importa ni siquiera qué es lo que está diciendo tu interlocutor. Eso es O al revés. Eso es interesantísimo. De hecho, tú hablas de un ejemplo muy interesante de un gorila que aparece en la calle y nadie lo ve porque no lo espera ver ahí. No, porque tampoco lo quiere ver, porque no esperaba ver a un gorila en una calle, en un crucero céntrico de Londres. Porque es muy poco probable que tengas un gorila por ahí. Y entonces estamos en medio de la calle con un gorila y Claro. nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. ¿No? Y bueno, esto te habla entonces también de los mecanismos de asombro que tenemos ante el mundo, Novedad. de las novedades. Y esta investigación que has hecho, que te deja siempre como un apasionado de lo que es el cerebro, de lo que es entender todo este universo, te plantea que hay mucho más posibilidades de las que a veces imaginamos, Por ¿no? supuesto. Simplemente
Yo quiero ver lo que quiero ver, quiero descubrir lo que quiero descubrir, y eso a veces me ciega a mí. Pero a veces hay una franja muy bonita ahí donde yo no sé, y los eventos ocurren por sí mismos, se vuelven muy novedosos. Eso creo yo también, porque es una construcción mía. Podría no serlo para otro. Pero para ti lo es. Para mí sí. Y yo lo detecto inmediatamente y entonces empiezo a recrearlo. Y lo empiezo a enamorar. Es una especie de enamoramiento, aproximaciones mías para ver qué es esto. Le hago pequeñas rotaciones en mi cerebro y lo veo desde otro ángulo. Y empiezo a ver cosas desconocidas en ese evento. Y ahí de lo que estamos hablando es de la construcción de la imaginación también en la ciencia. Y está esa gran imaginación que creo que hoy, más que nunca, ha quedado revelada en Ranulfo Romo, y ese deseo tan profundo de despertar esas neuronas de placer por el conocimiento. Por supuesto, Pepe. Ha sido un gusto estar contigo. Igualmente. Queda claro que la forma de encender las neuronas del conocimiento, las neuronas de la percepción, pasa por la curiosidad, por la imaginación, por el ejercicio de la inteligencia, por hacer pequeñas rotaciones en el cerebro que nos permiten nuevas perspectivas y asombrarnos ante lo desconocido. Ver lo que no se podía ver porque tenemos prejuicios y expectativas que no nos permiten apreciar, por ejemplo, a un gorila en medio de una calle congestionada. Simplemente no lo vemos. El gorila es invisible. Sin embargo, la labor paciente de la ciencia nos abre hallazgos de primer orden sobre el cerebro. El trabajo del doctor Ranulfo Romo, reconocido internacionalmente, está a la vanguardia en estos estudios. Abre brechas. Es un gran gusto contar con su presencia en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelón. Pues querido Morsa, como siempre un gusto estar aquí juntos en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de que vemos lo que queremos ver y de esa manera, a veces en las páginas de internet no vemos el fraude potencial que puede estar ahí jugándose. Identificamos la página como si fuera una página normal y en realidad es una página patito. ¿Cómo distinguir? Para reconocer si una página es falsa o no es falsa, lo que hay que hacer es ver la dirección a la que se remite. Por ejemplo, la dirección electrónica en general, por decir de un banco X, es banco X punto qué sé yo, ¿no? Tarjetas de crédito. Pero de pronto, cuando le piden una información privilegiada, no dice banco X, sino que dice bla, 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 punto, no sé qué, banco X, no sé qué. Entonces ahí uno se da cuenta que esa dirección tan larga ya no corresponde a lo que normalmente tiene la página original. Desafortunadamente esas páginas como aparecen, desaparecen, entonces trazarlas es difícil. A mí me han llegado así de entre al banco y revise mis cuentas, qué sé yo, y me doy cuenta que es fraudulenta. Al día siguiente ya no está. Entonces, la única manera de averiguar es ver a qué dirección me está remitiendo. Vi, encontré una que decía, no Santander, decía Satander. Le faltaba una N, pero no lo lee uno. Entonces es fácil perderse porque en eso. Uno ve lo que quiere ver. Estaba Porque uno uno quiere esperando ver Santander y dice Satander. Sí, y te vas con Satán. Y entonces, exactamente, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso porque es fácil caer en la trampa. Y hasta el más experto cae, ¿eh? No es privativo del que no sabe. Cualquiera puede caer si se descuida un poco. Siempre hay que estar alerta, Pepe. Perfectamente. Pues como siempre, querido Morsa, muchas gracias por esta información tan importante que implica el ejercicio de nuestra memoria y saber que también nuestra memoria falla y que por eso tenemos que estar todavía más atentos. Más atentos, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Otra forma de ver, ahí no estamos buscando páginas patitos, sino que estamos buscando la belleza del arte. Pues querida Miriam, como siempre un gusto estar juntos aquí en La Oveja Eléctrica. Así es, mi Pepe. Oye, tengo la impresión de que tus ojitos de mosca eléctrica están haciendo algo que se llama zoom. Pero eso del zoom para mirar las cosas puede ser muy peligroso, ¿no? Pues cuídate, Pepe. Mira, yo creo que
la vida misma nos enseña cómo enfocar un mismo hecho desde distintas distancias cambia totalmente nuestra percepción. No es lo mismo ver un hecho frente a una tormenta de emociones que con las emociones frías. Y también no es lo mismo, por decirte, ver un pelo detenido así frente a nuestros ojos que adentro del microscopio. Así que, dicho esto, espero que no me hagan un zoom y me conviertan en monstruosa. Hoy vamos a presentar 3 imágenes. 2 de ellas son científicas y una de ellas es una imagen de un artista, no voy a decir de quién. ¿De acuerdo? Estas hermosas ramificaciones con salpicaduras de color parecen, al final del trazo de sus bastones delgados, explotar en burbujitas. Esta imagen monocromática nos permite distinguir esas orillas en forma de fractal. La única imagen hecha por la mano y no por la naturaleza es esta. Se trata del detalle de un cuadro del artista norteamericano Cy Twombly, a quien a veces le da por pintar flores. En cambio, estas otras 2 son penicilina. Mientras realizaba una investigación sobre la influenza, el inglés Alexander Fleming observó cómo en un cultivo que realizaba, las bacterias desaparecían por efecto del Penicillium notatum. Este hecho accidental llevó años después a la concentración y elaboración de la penicilina, una de las drogas medicinales más importantes en la historia de la humanidad, y eso es lo que usted aprecia en su pantalla gracias a un microscopio. Estamos frente a un hecho repetido. La ciencia y el arte comparten formas de belleza. Pues ya vemos que la penicilina tiene diversos usos. En este caso, sirven de estructura para una obra plástica. Con la mirada de Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde las neuronas no solo se encienden, sino que se dan cuenta que lo hacen. Atención a la atención. Exacto. Aquí, en Canal 22. Nos encontramos con el profesor Daniel Zeitman, presidente del Instituto Weizmann, para hablar de los secretos de la investigación científica de vanguardia que se realiza en este espacio. We will be talking about how pushing the limit of knowledge at the electric sheep. Los esperamos aquí en Canal 22 en La Oveja Eléctrica.